Colombianos, arrancamos con una nueva emisión de noticias. Hoy se revelaron videos impactantes en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Gustavo Petro terminó de Precisamente, desmontar otra mentira de damos la oposición, agradecimiento la al supuesta fuga de presidente empresarios Gustavo por su Petro gobierno. Urrego. Hoy, 6 de marzo del 2025, continúa el juicio que enfrenta al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es investigado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. En esta jornada, la Fiscalía General de la Nación ha revelado nuevas pruebas que ponen en evidencia los intentos de manipulación durante el proceso judicial. En el 10º día del juicio, se ha presentado una serie de videos cruciales. En estos videos se ve al abogado Diego Cadena entrando a la cárcel La Picota para visitar a Juan Guillermo Monsalve, ex paramilitar y testigo clave en el caso. La fiscalía asegura que Cadena llegó con la intención de ofrecer sobornos a Monsalve, buscando que cambiara su testimonio y declarara que sus acusaciones contra Uribe eran falsas. Según la fiscal encargada del caso, Diego Cadena le propuso a Monsalve firmar un documento en el que declaraba que sus anteriores testimonios eran falsos. Este intento de soborno fue uno de los puntos centrales que la fiscalía presentó como evidencia en el juicio contra Uribe. La defensa del expresidente y la Procuraduría, recuerden, habían cuestionado la legalidad de las interceptaciones telefónicas a Uribe, argumentando que estas no debían ser consideradas como pruebas. Sin embargo, la jueza Sandra Heredia las validó, lo que permitió que fueran incluidas en el juicio, a pesar de los intentos de la defensa por excluirlas. En el mismo contexto, hoy también rindió su declaración Victoria Jaramillo, ex asesora del Centro Democrático. Jaramillo expresó sentirse nerviosa ante la actitud de algunos abogados en la sala, un testimonio que resalta la tensión que rodea este proceso judicial. Este juicio tiene sus raíces en un conflicto judicial que comenzó en 2012, cuando Uribe demandó al senador Iván Cepeda acusándolo de manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema no solo desestimó la denuncia contra Cepeda, sino que le inició un proceso por manipulación de testigos a Uribe, dando inicio a este juicio. Iván Cepeda, quien fue uno de los principales denunciantes, se mostró optimista sobre el curso del juicio, asegurando que la verdad finalmente prevalecerá. Abro comillas. A lo largo de mi vida he respetado a los jueces, porque ellos son los encargados de impartir justicia en la sociedad, afirmó Cepeda en sus declaraciones. Mientras el juicio sigue su curso, la situación jurídica de Uribe permanece sin resolverse a más de 5 años desde el inicio de este proceso. Las pruebas presentadas hoy aumentan la complejidad del caso y el futuro de Uribe dependerá de los testimonios y pruebas que sigan saliendo a la luz. Muchísima atención. Como segunda noticia, tenemos que Gustavo Petro entregó el premio al empresario del año a Jaime Gilinski. Y esta es la prueba de que la oposición mentía cuando decía que Petro espantaría a los empresarios. El presidente Gustavo Petro fue el encargado de entregar el reconocimiento al empresario del año 2024 a Jaime Gilinski en una ceremonia que tuvo lugar en el exclusivo Club El Nogal en Bogotá. Sin embargo, el evento no estuvo exento de polémica. Justo cuando Petro se disponía a dar su discurso, el expresidente Iván Duque y el exfiscal Francisco Barbosa decidieron abandonar el recinto en un gesto que rápidamente desató todo tipo de interpretaciones en redes sociales y medios de comunicación. La ironía del momento no pasó desapercibida. Durante años, la oposición ha insistido en que el gobierno de Petro sería el fin del sector empresarial en Colombia. Se repitió hasta el cansancio que su llegada al poder ahuyentaría la inversión privada, que los empresarios subirían en masa y que la economía colapsaría. Pero, ¿qué vemos hoy? Un presidente progresista reconociendo la labor de uno de los empresarios más influyentes del país, mientras sus detractores se retiran de la sala como un acto de protesta silenciosa o más bien un berrinche. ¿Qué significa la salida de Duque y Barbosa? Para algunos este gesto fue simplemente una forma de expresar su desacuerdo con Petro, algo válido en una democracia, pero para otros es una muestra de la incapacidad de la oposición de aceptar la realidad.
que el gobierno de Petro no ha destruido al empresariado como tanto anunciaron y que incluso reconoce y premia a los grandes actores económicos del país. Su salida, más que un acto de protesta, parece un intento por evitar reconocer que su discurso del miedo se ha desplomado. Hay que decir que la relación entre el presidente Petro y Jaime Gilinski no siempre ha sido aparentemente buena. En 2023 hubo fricciones importantes, especialmente en torno a la postura de Petro frente al conflicto entre Israel y Palestina. Las declaraciones del mandatario sobre la situación en Gaza generaron molestia en la comunidad judía, incluyendo a la familia Gilinski. La tensión, además, aumentó cuando la revista Semana, propiedad de Gilinski, publicó información que vinculaba a Petro con supuestas irregularidades financieras, acusaciones que el presidente rechazó de inmediato. A pesar de estos roces, el hecho de que Petro haya sido quien entregó el premio al empresario del año muestra que, por encima de las diferencias políticas, reconoce el papel clave del sector privado en el desarrollo del país. Es un mensaje claro. El gobierno puede tener una agenda de transformación social, pero eso no significa estar en contra del empresariado. Veamos este video. 8,1% de crecimiento anual según el DANE. ¿Cuándo se había visto esa cifra? De la agricultura es que sale Nutresa. Para articularme a este pedazo de la exposición. Y el turismo está creciendo a 8,5. 6,8 millones de turistas, nunca antes lo habíamos visto, y 10,000 millones de dólares en divisas del año pasado. ¿Y la industria? Entonces, ¿qué? Pues la industria no petroquímica está creciendo en términos positivos. Es decir, la producción real está creciendo en Colombia. Y mi invitación, y por eso vine aquí a entregar este premio a Jaime Gilinski, que nos conocemos hace mucho tiempo, es que usted es un industrial, es un agroindustrial. Su familia en general comenzó su camino empresarial en la industria, hasta donde tengo entendido, espero no equivocarme. Y es lo que queremos nosotros. No solamente producir en la industria, sino derivar hacia la industria del día de hoy, que se basa en la matemática cuántica, me tocó aprenderme eso, y en la inteligencia artificial. Y cómo introducir a Colombia en la matemática cuántica y en la inteligencia artificial, que es lo que va a dar los niveles de productividad más alta ya y en los años que siguen. Cómo se tiene infraestructura en Colombia para ello y cómo la aprendemos y cómo exportamos. Y las palabras últimas de Jaime, las últimas palabras de su discurso habla de eso. Ustedes tienen una ventaja, vienen de una etnia que es cosmopolita, conoce el mundo. No es la única, pero vienen de ahí. Colombia no. Los colombianos en general nos quedamos entre las montañas y no conocemos el mar. No llegamos a la corriente Humboldt en el Pacífico, no pescamos. Mientras los ecuatorianos sí, que la tienen más cerca. El discurso de Petro durante la ceremonia estuvo enfocado en la importancia de fortalecer sectores estratégicos como la agricultura, la industria y el turismo. Según datos oficiales, la agricultura ha crecido un 8,1% en el último año, mientras que el turismo ha aumentado un 8,5%, atrayendo más de 6,8 millones de visitantes y generando divisas por cerca de 10,000 millones de dólares. Este evento pone en evidencia que el relato de la oposición no se sostiene. Le dijeron al país que los empresarios iban a salir corriendo, pero aquí está Jaime Gilinski recibiendo un premio de manos de Petro. Dijeron que el gobierno iba a espantar la inversión, pero las cifras muestran lo contrario. Mientras tanto, Duque y Barbosa, en lugar de enfrentar esta realidad, prefirieron retirarse. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguirán aferrándose a una narrativa que ya se desmoronó?